Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Una virtud esencial. Un saludo especial también para todos aquellos que nos siguen a través de la señal de Facebook Live, así también como de YouTube Stream. Este mensaje se difunde a través de las redes, de esas redes, para que ustedes puedan alcanzarlas allá donde se encuentren. Démosle un aplauso al Señor. Bien, amados, dijimos que en el libro de Proverbios se puede apreciar que existen temas que aparecen repetidamente para mostrar la naturaleza de la sabiduría. En particular dijimos de que esto se podía encontrar con mayor énfasis en el capítulo 8. Ya hemos compartido un par de ellos que están entre los que más resaltan y merecen nuestra atención. Y concretamente nos referimos a la importancia de la creatividad y de la excelencia. Y hablamos abundantemente de ellos. Sin embargo, considero que es importante puntualizar que si uno tiene un gran don creativo y lo que viene de su vida es excelente, pero le falta carácter, de nada sirve todo lo otro. Todo está perdido. El carácter es el pegamento que mantiene la vida de sabiduría en su lugar. El carácter es lo que hace atractiva y efectiva la vida de la sabiduría. Si vamos a la Biblia, según Proverbios 22-29, la excelencia puede llevar a alguien a estar delante de los gobernantes, así lo menciona. Dice en la Reina Valera, en Proverbios 22-29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Si nosotros tomamos la Nueva Traducción Viviente, expresa así este versículo y dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Así muy claramente lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Pero esta historia no queda ahí. Esta historia continúa en el siguiente capítulo, en el capítulo 23 del mismo libro de Proverbios. Así que en Proverbios 23:1 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, leemos y dice: cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Fíjate bien en lo que te sirve cuando te sientes a la mesa de un gobernante. Versículo 2 dice: si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. Ay, caray, ¿cómo es esto, no es cierto? Cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven, y si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. Y continúa el versículo 3, dice: no desees todos los manjares, porque tal vez tenga la intención de engañarte. Wow. El libro de la sabiduría nos está hablando en estos términos. Considero que es importante que le prestemos atención especial al versículo 1 de este pasaje bíblico. Ese que dice: cuando te sientes a la mesa de un gobernante. Definitivamente, ¿quién se sienta, no es cierto, a la mesa de un gobernante? ¿Quién de nosotros es invitado, no es cierto, a sentarse a la mesa de un gobernante, de un rey, de un presidente? Alguien que es invitado, ¿no es cierto? No es alguien que llega por su propio y dice: permiso, voy a comer con el presidente. No lo admiten.
Normalmente, ¿no es cierto?, es alguien que ha tenido que ser invitado y ha tenido que haber algún tipo de razón para que lo inviten. Así que sentarse a comer con un gobernante es la posición asumida por alguien que ha hecho un buen trabajo, alguien cuyo trabajo ha sido excelente, de manera tal que el gobernante quiera conocer quién es, quiera saber qué es lo que hace y cómo lo hace, quiera tener un contacto más directo con ese tipo de persona. Entonces, la excelencia no solo le habla en ese momento al gobernante en un sentido comercial, no solo le habla en el sentido de querer comprar o adquirir el conocimiento o los productos que tiene o hace esa persona. La excelencia va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque un gobernante se siente atraído por el rasgo de excelencia que hay en la vida de esta persona, porque encontramos que el trabajador ha sido ahora invitado a su mesa. Él no solo quiere hablar del negocio, él quiere saber más acerca de la vida de esta persona, de qué lo lleva a hacer este tipo de cosas. Y esto sucede, ¿no es cierto?, si lo ponemos en otro tipo de plano, sucede también en los ámbitos empresariales, sucede también en los ámbitos de los negocios más pequeños, sucede también incluso en otro tipo de aspectos en las iglesias. Cuando alguien está haciendo un trabajo excelente, pues el pastor quiere saber quién es esa persona, a qué se dedica, qué hace, qué lo motiva, quiere saber un poco más de él. Y es la excelencia el que hace que atraiga a tener una entrevista con esa persona. Así que en nuestro caso estamos viendo un trabajador que llega a la presencia del rey. Esta imagen es definitivamente impresionante, esta que les pinto. ¿Por qué? Porque el trabajo, la excelencia en la ejecución de cierto tipo de obras le abre puertas a uno a otros niveles, a niveles de influencia que normalmente no serían abiertos porque sí. En países como el nuestro, obviamente, esto es una historia bastante rara. Sin embargo, nosotros tenemos un elemento muy interesante en la Biblia. Y en la Biblia hay una historia que ilustra esto de maravilla. Es la historia del hijo amado de Jacob. Y me estoy refiriendo a José. La historia de la vida de este varón ilustra de manera espectacular esto. ¿Recuerdan ustedes? Jacob tuvo sus hijos. José era, se puede decir, el mimado de él, al punto que le tejió un manto de colores diferente al de sus otros hermanos. Este varón tuvo algunas visiones, algunos sueños que interpretó, donde se veía a sus hermanos y a sus padres inclinarse delante de él. Y fue malentendido por los hermanos, le tuvieron bronca. Y entonces decidieron venderlo a unos mercaderes. Y luego de haber sido vendido a unos mercaderes ismaelitas en calidad de esclavo, y fue vendido, ojo, por sus propios hermanos, terminó él siendo adquirido, también en calidad de esclavo, por un capitán de la guardia de Faraón, un egipcio, quien respondía al nombre de Potifar. Ya estando allí en la casa de su amo el egipcio, este de pronto empezó a ver cómo Dios bendecía con su favor el trabajo que hacía este varón, que Dios estaba con José, porque todo lo que le mandaba a hacer, todo lo que él hacía, todo prosperaba, todo iba mejor. Le encargaba ver los campos y los campos prosperaban, les iba bien. Le encomendaba la venta de ciertas cosas y le iba bien. Le encomendaba manejo financiero de algo y le iba bien. Porque este es el concepto de la prosperidad divina.
la marca es la marca de la excelencia. El favor divino marcado sobre la vida de esta persona. Lo que hacía le iba bien, porque él lo que hacía lo hacía con excelencia. Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. Y Dios lo hacía notar. Entonces el egipcio se dio cuenta de que el favor de Dios estaba sobre José y que todo lo que él hacía prosperaba en su mano. Así fue como José halló favor, halló gracia a los ojos de su amo Potifar. Y él llegó a entregarle en sus manos todo lo que él tenía. Así que la casa del egipcio, dice la Biblia, era bendecida por causa de José. La Biblia así señala. O sea que no solo era bendecida por el trabajo que hacía José, sino que esta era bendecida por causa de él. Y esto hay que entender algo que es algo muy importante. Cuando el favor de Dios se derrama sobre una vida determinada, como en este caso José, la bendición no solo le llega a José y a su familia. La bendición se desparramó incluso sobre el filisteo, sobre el incircunciso, sobre el egipcio. La casa del egipcio se vio bendecida. No es el único caso en la Biblia, pero la tenemos clara en esto. La casa del egipcio fue bendecida por causa de José. Así es como Dios bendice el lugar donde tú trabajas, por causa de ti, si es que tú tienes el favor de Dios sobre tu vida. Si tú haces las cosas como corresponde que hagas, si tú haces lo que haces, lo haces con excelencia, entonces el favor de Dios está sobre ti. ¿Y eso qué hace? Hace que todos los que están morando en aquel lugar estén bajo la bendición de Dios. Alábele al que vive. Alábele. Y de eso hay que estar muy consciente. Además de eso, dice la Biblia que José era de hermoso semblante. O sea, pintudo de cara. Era bonitiño. Y además de ello dice que era de bella presencia. O sea, tipo bien parado, musculoso, fibrudo, pintacha. Era pintudo el camba. Sí, era pintudo el camba. Y entonces la mujer de su amo puso sus ojos en él y se antojó que fuera su amante, y sin miramiento se lo propuso, ofreciéndole acostarse con él. ¿Qué le costaba a José? Al final de cuentas le estaban ofreciendo. Él no había buscado. Le iba a dar mayor influencia hasta con la mujer ahora. Se podía beneficiar de muchas maneras. Pero a José ni siquiera le pasó esto por la cabeza. Porque José respondió con integridad. Respondió con respeto. Esto no corresponde. Esto no está bien. Yo respeto a mi amo. Yo la respeto a esta señora. No. ¿Hay alguien que diga amén? Él respondió con integridad. Alábele al que vive. Así que José resistió la tentación de acostarse con la esposa de Potifar, mostrando su integridad. Y sufrió la calumnia de la mujer, porque ésta luego dijo que él había pretendido deshonrarla. Así fue como José terminó en la cárcel, acusado de algo que no había hecho. Él no llegó en este plano de quejarse de que hay injusticia, esto, lo otro, hágame justicia. No. Simplemente llegó y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Lo metieron adentro. Y estando allí en la cárcel, él de pronto halló gracia en el jefe de la cárcel. Y este le entregó el cuidado de los presos. ¿Por qué? Porque incluso en la cárcel, todo lo que hacía José tenía una marca. La marca de hacer las cosas con excelencia. El favor de Dios estaba sobre él, porque hacía el trabajo con excelencia, y Dios se encargaba de mostrar que el Dios Todopoderoso
estaba con José. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. Así que José hacía todo con excelencia. Y todo ese tiempo, quién sabe qué pasó con el tema de la interpretación de sueños. Pero ahora de pronto, estando en la cárcel, sí, en la cárcel, en el lugar más bajo de la sociedad, estando en condición de reo, estando en condición de prisionero, allí de pronto se manifestó la oportunidad de demostrar la capacidad de interpretación de sueños que él tenía. Habían dos reos, uno el jefe de panaderos de Faraón y el otro el jefe de coperos, que estaban allí presos, y ambos tuvieron sus sueños. Y no entendían qué significaban esos sueños y andaban con la interrogante. Y de pronto entonces José interpretó los sueños de ellos. Fue tan exacto que las cosas sucedieron como él las había interpretado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque lo que hacía, lo hacía con excelencia. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces él sobresalió en su don de interpretar sueños. ¿Y cuál fue el resultado? No lo olvide, él estaba en la cárcel. Él estaba interpretando sueños del panadero, del faraón, del copero, del faraón. Allí, olvidado, allí donde está la lacra de la sociedad, purgando sus culpas. Allí está él. ¿Quién es José? José es un judío, peor todavía, en medio de Egipto. ¿Y qué es él? Nada, es un no nadie, nadie lo conoce. Esclavo, metido allá en el bote. ¿Quién es él? Nadie. Y ahí está en esa condición. Y como resultado de la excelencia de la interpretación de sus sueños, le hablan al faraón. Y como resultado fue interpretar el sueño del gobernante. Ya me imagino cuando le dijeron, ¿no es cierto?, al faraón: oiga, no hay nadie aquí en el reino que pueda interpretar su sueño. Y de pronto, sí, yo me acuerdo que a mí me hizo la interpretación. Hay un judío ahí en la cárcel, que me dijo las cosas como sucedieron, etc. ¿Por qué no lo consulta él? A ver, tráigalo ese. Traiga ese cuate. Nada más cuando entró debe ser algo grave, ¿no es cierto? Porque yo no creo que haya estado oliendo muy bien si estaba en la cárcel. En esos años la cárcel no tendría sus duchas ni nada por el estilo, ni jabón para bañarse. Debe estar olor a tigre de circo pobre, transpirado, hediondo, chascoso, sin bañarse. Imagínense, y llevado a la presencia del gobernante más poderoso de la faz de la tierra en ese tiempo. Y allí tiene que entrar, ¿no es cierto? No sé si cuando entró la gente se puso así, no sé, pero algo así ha tenido que ser. Yo me voy imaginando, ¿no es cierto?, la circunstancia, porque creo que es bueno que nosotros aprendamos a pensar un poco en las circunstancias que nos relata la historia bíblica. José debió comportarse en ese momento con una actitud especial. Él no pudo, cuando fue sacado de la cárcel, al entrar al palacio, entrar gritando: justicia, justicia. No, él tuvo que tener otro tipo de actitud. Tuvo que tener, ¿no es cierto?, una actitud que sería inusual respecto del común de la gente. Tiene que ser una actitud en la cual él mostrara la solvencia que él tenía. ¿Quién era su jefe? ¿Quién era su Dios? La dignidad con la cual él tuvo que caminar en aquel lugar. Y definitivamente José debió comportarse con una gracia inusual en la presencia del faraón, como para que el faraón, después de escuchar la interpretación del sueño, lo pusiera en una posición de gobierno de la noche a la mañana, tras, para que él lo ascendiera
de la prisión a la posición inmediatamente detrás de él, como segundo hombre, como el número 2 a cargo del reino de Egipto. Entonces ha tenido que haber, ¿no es cierto?, una gracia inusual. El trabajo que le hizo de interpretar su sueño fue inusual. La excelencia en lo que él hacía estaba marcada, y esto tuvo que impactar el corazón del faraón. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Hay personas que quieren vivir en sabiduría, pero aquellas personas que quieren vivir en sabiduría, sin embargo, deben abrazar completamente la advertencia que está en este pasaje que acabamos de leer, en este pasaje de Proverbios 23, en especial en el versículo 2. Si vivimos con un alto nivel de excelencia a lo largo de nuestras vidas, eso nos llevará delante de personas que están fuera de nuestro círculo normal, fuera de nuestro círculo de relaciones, fuera del círculo de parientes, de amigos y de asociados, y nos pondrá en otro tipo de esferas. Y ese nuevo círculo, ese nuevo entorno estará lleno de poder, de riquezas, de favor, de fama, a un nivel que nunca antes habíamos estado expuestos. Tal es el poder del trabajo, tal es el poder de la excelencia, tal es el tipo de puertas que te abre el hacer las cosas con excelencia. Por eso la advertencia es para aquellos que pretenden ser sabios o que ya son. Pon un cuchillo en tu garganta si eres un hombre dado al apetito. ¡Wow! Pon un cuchillo en tu garganta. Te invitaron a comer por el trabajo excelente que haces. Te invitó a comer el gobernante y estás sentado allí y te dice: cuando veas los manjares, si eres de mucho comer, ten cuidado, pon un cuchillo en tu garganta. Híjole, no, al entrar de repente me lo quitan. No, es que no se está refiriendo literalmente a ello. Está hablando en otro tipo de concepto. Te está diciendo claramente, esta escritura de la palabra te dice, en otras palabras, ten cuidado con aquello que es tu debilidad. Ten cuidado con tus debilidades. Cuando estés en presencia de estas personas, ten cuidado con tus debilidades. ¿Por qué? Porque tus debilidades pueden hacer que tú pierdas aquello que has ganado con la influencia de hacer las cosas con creatividad, de hacer las cosas con excelencia. No dejes que te traicione aquello que tienes como debilidad. ¿Y cuáles pueden ser esas debilidades? Esas debilidades tienen que ver ¿con qué? Con la codicia. Con codiciar dinero, venga de donde venga. Puede venir, ¿no es cierto?, como que la debilidad, ¿por qué? Por el sexo, por tener sexo con Juan, con quien sea, o por la debilidad por la fama, o la debilidad por el poder. ¿Cuánto tipo de cosas que esta se presenta? Te dice, ten cuidado con ello. ¿Hay alguien que diga amén? Entiende dónde está tu debilidad y ponle un cuchillo a tu garganta. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Así que en resumen, en otras palabras, es sabio reconocer dónde está tu debilidad, dónde reside tu debilidad. Hay gente que no sabe decir no a las cosas, y por causa de no decir no, no saber decir no a las cosas, luego carga cargas que no tiene que llevar en su vida. Y se mete en Honduras y termina en Guatepeor, cuando no sale por Guatemala. Si te inclinas a creer conscientemente más de lo que tienes, ve a la presencia del Rey con restricciones autoimpuestas. No andes anhelando aquello que no te corresponde, a lo que no es tuyo. Mira con honor al rey, mira con honor al gobernante, sin distraerte con lo que a él le pertenece, sin andar ambicionando lo que a él le pertenece. Mis amados hermanos y hermanas, si la integridad no impacta mis pensamientos, si la integridad no impacta mis ambiciones, cuando estoy delante del rey, terminaré cambiando
mi nuevo lugar de influencia por lo que posee el rey. ¿Por qué? Porque estaré buscando mi beneficio personal. Ojo con ello. La Biblia también nos enseña de aquello. Integridad. Cambiaré mi poder, cambiaré lo obtenido a través de excelencia y de creatividad. Simple y llanamente, ¿por qué? Mi capacidad de influir la habré perdido. ¿Por qué? Por mi beneficio personal. Solo la integridad puede mantenerme en la posición que he ganado gracias a la excelencia. Por eso es muy importante que nosotros tengamos presente exactamente qué entendemos por cada cosa. Yo nunca me olvido de mis maestros que me decían: Vargas, ve al mataburros, consulta el mataburros. Se referían al diccionario. Por eso tengo mi diccionario bíblico, tengo mi diccionario Larousse, tengo varios diccionarios. Y cuando hay una palabra que más o menos no entiendo, voy a ellos, pues. Ve al mataburros, Vargas, para que no hables humedades. Y de tanto en tanto a veces se me va también, por muy mataburro que vaya a consultar, porque no soy perfecto. Pero es bueno tener claras las cosas. ¿Qué implica esta palabra? ¿Qué implica esta palabra que parece ser es una simple palabra? No, mi hermano, es una tremenda virtud. Y la definición que uno encuentra en el diccionario es una definición para la palabra integridad que es particular en mi criterio y pintoresca. Tiene 3 elementos. Y escúchelos. Dice, por un lado, que integridad es completitud ininterrumpida. Todo completo sin que nada lo interrumpa. Esa es la primera definición de integridad. Integridad, dice también la segunda definición, que es totalidad sin falta. Todo, no le falta nada. Y la tercera dice de integridad que es solidez moral. Esta es la que normalmente, ¿no es cierto? Es una medida de integridad, la solidez moral. Esa es la definición que la gente normalmente usa en este tema, en cuanto a lo que respecta a la sabiduría. La solidez moral. Y es la que comúnmente la gente puede entender. Y las otras dos las olvidan. Pero lo interesante es que las otras dos nos muestran cómo es una vida cuando se vive sin integridad. Cómo es una vida que cosecha tarde o temprano aquello que un día sembró por falta de integridad. Las otras dos definiciones por eso arrojan luz sobre lo que sucede cuando falta la integridad. Si falta integridad, falta algo tan necesario en la vida de una persona que ésta está rota o está incompleta o está abandonada, o la suma de ellas. Por eso le digo que la integridad es una virtud esencial. Es una virtud esencial y debe ser medible para ser probado y para ser seguido. Primero en tu vida, y luego en la vida de aquellos con quienes negocias, con quienes trabajas, a quienes sirves. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Así que ese concepto puede ser medido en la vida de las personas, observando ¿qué cosa? Sus valores morales. Ándele, sus valores morales. ¿Cómo comporta ante la vida, ante las circunstancias?
La palabra es muy clara, dice que la tentación estará alrededor de todos nosotros. ¿Cómo tú comportas ante la tentación? Así como José, ante la tentación de hacer dinero fácil, ante la tentación de tener sexo fácil, ante la tentación de hacer negocio fácil, que normalmente es negocio chueco, ante la tentación, ¿no es cierto?, de tener una escapadita por ahí. ¿Cómo tú comportas ante esto? Porque si falta integridad, falta algo que es tan necesario en la vida, puesto que se muestra que tu vida no está completa. Así que una manera de mirarlo es conforme veamos sus valores morales. ¿Cómo es eso de que voy a cambiar las cosas como a mí me conviene porque a mí me conviene? No, mi hermano, no, eso no puede ser. Cuando vivimos en sociedad debemos observar todas las cosas. ¿Cómo puede ser que yo dirija una compañía favoreciendo a los de un determinado departamento en perjuicio del otro? ¿Qué clase de director soy? Sucede lo mismo en cualquier tipo de ámbito. ¿Hay alguien que diga amén? Alabe, listo al que vive. Sucede en el hogar, mi hermano. Sucede en el hogar. Si yo tomo decisiones con las cuales, ¿no es cierto?, corrijo a ciertos de mis hijos en este tipo de aspectos, les impido y les marco esto, y a los otros no. Con los otros soy permisivo. No estoy siendo un padre íntegro. Estoy lastimando a un grupo en contra del otro. Estoy lastimando el corazón de mis hijos. No estoy siendo lo que debía ser. No me estoy comportando con integridad. No estoy siendo el padre que he sido llamado a ser. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Entonces, una buena manera de venir los temas, ¿no es cierto?, es así, es mirando la moralidad, los valores morales que tiene la persona. ¿Qué valores morales detenta? Ante las cosas es como aquel que se para frente al semáforo rojo y dice: me vale queso y me voy. ¿Por qué? Porque a mí me cantó pasarme el rojo. Y se acabó. Y si tengo poder, lo arreglo después. Discúlpeme, ¿no es cierto? Cada que miramos nosotros eso, hemos de darnos cuenta que en esa vida no hay integridad. Lo mismo sucede en tu vida, sin que te pongas en el plano del juez, en tu propia vida, cuando diriges tu casa, cuando diriges tu negocio, cuando diriges las cosas. Ha de verse la integridad en tus decisiones, en las cosas, en cómo diriges y en todo lo ecuánime y en todo el ejercicio de la justicia que has de hacer con quienes están trabajando contigo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces es un elemento medible. Medir la vida de las personas observando la manera como administran su dinero. Come on. Hay gente que administra, ¿no es cierto?, de la patada. Tiene un tanto de dinero y se empieza a botar por aquí, por allá. No son buenos administradores. Hacen inversiones que no debieran hacer. Gastan la plata en cosas que no debían haber gastado. Gastan las cosas en cosas que no son esenciales. Miran la periferia en lugar de mirar el eje de lo que se necesita. ¿Por qué? Porque no administran bien el dinero. Si administrar el dinero no es agarrar, tomar. No, mi hermano. Administrar el dinero es tener, ¿qué cosa? Un propósito. Y conforme a ese propósito edificar las cosas y no dilapidar el dinero. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces uno mira conforme la gente administra su propio dinero, conforme peor cuando administra los recursos de la gente, del común de la sociedad. A todos les quieren hacer descrédito al respecto. Hay tantas cosas que miramos en este caminar, en este valle de lágrimas. La gente le cree al internet lo que lee, cree lo que publican quien publique. Nunca se cercioran si esto fue verdad o no fue verdad. Porque no hay una manera
de razonar con equilibrio. No hay una manera de agarrar las cosas y pensarlas y trabajarlas como corresponde. Porque hay un sesgo de maldad. Qué tremendo es cuando se usa la creatividad y las características que Dios dio para bendición, y la gente los usa para maldición, para hacer daño, para su codicia, para la codicia que tiene respecto del poder, para la codicia que tiene respecto del dinero, para hacer daño a la gente. ¿Cómo es posible eso? Bien simple, desde antaño. A ver, ¿recuerdan ustedes el día que Israel salió de Egipto? Israel salió de allá, y ¿qué llevaba consigo? Fueron llenos de oro. Los egipcios les dieron su oro para que se fueran. Israel salió cargado de oro de Egipto. Primera pregunta: ¿de qué le servía el oro en el desierto? Primera pregunta: ¿de qué le servía el oro en el desierto? De eso nomás. Pero ¿era bendición o no era bendición? Y ojo, reflexione sobre eso, mi hermano. A quienes tienen centrado, ¿no es cierto?, su fe en aquello. Salieron cargados de oro. Y el oro se supone que era para bendición de ellos cuando llegaran, ¿dónde? A la tierra prometida. Iban a llegar con recursos para utilizarlos en muchas cosas. Pero lo que era para bendición, ¿para qué fue usado? Hicieron una imagen de un animal, fundieron el oro y se dedicaron a adorar a otro Dios que no era su Dios. Aquello que era para bendición terminó siendo para maldición. Y en las manos del pueblo de Dios. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces hemos de entender mucho este tipo de aspectos. ¿Por qué? Que han de llamar nuestra atención cuando nuestros ojos están en otras cosas que no son las que deben estar. Por eso es tan importante escuchar los discursos. ¿Qué cosas dice? Porque en ellos, de la abundancia del corazón, habla la boca. El malvado destila su maldad y sigue hablando de la maldad que ha hecho o que piensa hacer. Qué increíble que la gente no deduzca esta maldad, a no ser de que tengan, ¿no es cierto?, ese tipo de complejo y se sientan identificados con lo mismo, porque tienen el mismo tipo de corazón amargado y dolido. Entonces se mide este tipo de aspectos. Se mide en las relaciones con otras personas. ¿Qué respeto muestro por alguien? Tanta gente hay que lo que hace es agarra a una persona y mientras le sirve lo usa. Lo usa. Y cuando deja de servirle, lo desecha. Está plagado de ese tipo de gente en nuestra sociedad. Usar a la gente. Entonces sí podemos medir este tipo de conceptos. ¿Cuántos dicen amén? La integridad hace que una vida sea completa, que una vida sea total, que sea completamente estable. Bendito el hogar cuyo padre y madre son gente con esta virtud, con virtud de integridad, porque ahí sus hijos crecen como seguros, porque ahí sus hijos crecen como ahí sus hijos crecen, ¿no es cierto?, y toman visión, ahí toman el buen ejemplo. Qué tremendo es para aquellos hogares donde el padre llega borracho, o donde el padre agrede o con la boca, con las manos a la esposa, y lo miran los hijos. Qué tremendo, porque esos niños crecerán en inseguridad para toda su vida, y algunos peor creerán que eso es lo normal. ¿Cómo que no podemos medirlo? Sí, podemos medirlo. ¿Cuántos dicen amén? Se mira a la gente, ¿por qué? Por los atributos morales que expresa en su vida. ¿En qué invierto mi dinero? ¿Cómo lo administro?
Ah, mis amados, no lo olviden. La integridad hace que una vida sea completa y completamente estable. La integridad le da tanto lugar a la creatividad, así como a la excelencia. Y entonces se convierte en el pegamento, ¿para qué? Para crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque nos ayuda a definir el contexto en el cual estos elementos prosperan. Porque si no hay ese contexto, entonces la creatividad se la usa para maldad. La creatividad se la usa para buscar, ¿no es cierto?, darle la vuelta a las cosas, para aprovecharse. Dicen ser servidores, sin embargo se están aprovechando. ¿Y luego qué hacen? Y luego se sienten, ¿no es cierto?, como que, no, pero yo no hice porque esto si no lo hacía así, así, tal. Déjate de freír monos. Trágicamente, la sociedad nos ha dado muchos ejemplos de gente creativa, de gente que inclusive llega a hacer cosas con excelencia, pero lamentablemente sin integridad. Son ejemplos llamativos. Pueden poner la cara que quieren, jamás delante de mi Padre Celestial lo podrán borrar toda la maldad que están haciendo. Nunca, jamás. Porque a Dios no hay quien lo engañe. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. La creatividad, la excelencia y la integridad juntas nos ayudan a comprender a cabalidad cómo es el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Para que así luego no caigamos, ¿no es cierto?, en equívoco a la hora de caminar y de pensar que Dios es diferente. Así como el hombre piensa, así es él. Aquel que cree que el contrabando es bueno para él, va a seguir haciéndolo, porque no lo ve como malo. Aquel que cree que aprovecharse y tomar unas tierras que no son suyas por las que no ha trabajado, y lo hace, lo va a seguir haciendo, porque así cree que está haciéndolo bien. Así el ladrón cree cuando roba que lo está haciendo bien, porque tiene una justificación para pensar de esa manera. Así como el hombre cree, así es él, así actúa él en la vida. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso la palabra de Dios dice: transforma tu pensamiento. Creemos en este caminar, en este valle de lágrimas, que creemos que estamos haciendo las cosas muchas veces bien, pero no hacemos lo más simple que Dios nos ha pedido. Pon a Dios primero en tu vida. Busca los valores de Dios. Que se haga la voluntad de Dios en tu vida, en tu caminar, en tu entrada, en tu salida. No lo olvides, mi hermano, mi hermana. Así como piensa el hombre, así es él. Si cree que tiene derecho a algo, lo va a hacer. No le importa si hay ley o no hay ley, lo va a hacer. Porque así como piensa el hombre, así es él. Cuando no respeta a Juan, ¿por qué tendría que respetar a María? Dígame. Cuando no respeta las normas de vivir en convivencia, ¿por qué tienen, ¿no es cierto?, que respetar otras normas? Y luego aparecen los cowboys de la justicia. Por eso a mí me encanta esa porción de la palabra que dice que la justicia del hombre es trapo de inmundicia delante de Dios.
Todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. Que no le quede la menor duda. Todo el juicio, toda calumnia, toda maldad la cobrarás primero en tu vida. Porque un día estarás parado delante del Dios Todopoderoso y a Él no lo engaña nadie. Hay alguien que diga amén, amén y amén. Alábele al que vive. Incline su cabecita. Padre amado, gracias te damos por este día. Te pedimos que tú, Padre amado, Señor, traigas luz conforme a esta palabra, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Y nos permitas vivir, Padre amado, una caminata de bendición. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre altísimo, Señor, podamos, Padre amado, Señor, alcanzar a caminar, Padre amado, Señor, nuestras vidas en estos atributos tan particulares que tú nos has regalado. Mi alma te alaba y te bendice, mi Señor. Y te pido que me permitas vivir todo aquello que has preparado para que nosotros, tus hijos, caminemos en ello. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de